Muy bien, pues continuamos con nuestra clase de espiritualidad, estudiando el libro Ser o no ser santo, para ver en qué consiste la santidad. Y como ya pues les explicamos, la santidad consiste en estar lleno de gracia, ¿verdad? La gracia es una participación de la naturaleza divina, entonces que está infusa en vuestra alma. Entonces si tenemos como una nueva alma, o de hecho es nuestra alma divinizada, ¿verdad?, por la gracia santificante, usa San Tomás por analogía para no confundirlo con un sentido de panteísmo, que nos hacemos Dios o algo así, ¿no? Dice, es como meter el hierro en el fuego, ¿no? Lo sacamos y es fuego. Pues no, sigue siendo hierro, pero tiene todas las propiedades de fuego, ¿verdad? Calienta, luce, enciende, calienta, ¿verdad? Entonces tiene las propiedades de fuego, como si fuera fuego. Participa, digamos, en la naturaleza de fuego, siendo todavía hierro. Y como sabemos, si luego se enfría, pues ya no tiene las propiedades, ¿no? Se puede perder. Entonces así es con nosotros también, que somos partícipes, dice San Pedro, ¿verdad?, de la naturaleza divina, pero también tenemos que andar con cuidado para no perder esa gracia. Por eso en los bautismos exigimos que haya, además de los padres, padrinos, ¿no? Para que haya un compromiso de muchas personas para criar a este niño en la gracia de Dios. Y vimos entonces, si la gracia viene si viene a nuestra alma, de ahí nacen, digamos, potencias nuevas. Si tenemos un alma humana, tenemos por consiguiente un entendimiento y una voluntad, ¿verdad? Entonces, si tenemos una naturaleza divina, o la gracia santificante, entonces tenemos por consiguiente un entendimiento divino y una voluntad divina, digamos. ¿Cómo se llaman esas potencias? Que santifican al intelecto y lo divinizan, digamos. Es el don de la fe y el don, exactamente, las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, si son teologales, es decir, que tocan o llegan hasta los rangos de la divinidad, tratan de Dios mismo. Por eso no hablamos de medidas, ¿verdad? Pues no hablamos de ser moderado o amar a Dios de vez en cuando, pero no todo el día, no como siempre y con todo el corazón, qué exagerado, ¿no? Mejor ir a misa una vez a la semana, amar a Dios por 1 hora y ya, para no ser así exagerado, ¿no? Entonces, si piensa el mundano y está equivocado, porque no es una virtud. Pero sí, uno podría, por ejemplo, si no es por una gracia especial, uno podría ayunar o hacer demasiada penitencia, pasar demasiado tiempo en actos religiosos, de modo que no cumpla con sus demás deberes, ¿verdad? Entonces así decimos a la gente en cuanto a la penitencia que la hagan, pero tomando en cuenta que pues hay que cumplir con los deberes del estado de vida, primeramente. Entonces si la mujer está ayunando todo el tiempo porque Nuestra Señora de tal lugar dijo que hay que ayunar todos los días a la semana y luego no puede, digo, una religión falsa, así se puede buscar, ¿no? Pero si luego no puede atender a sus hijos, a su marido, está nomás en la cama porque no tiene fuerzas, eso sería un pecado por exceso. Pero la penitencia y actos así de religiosos tienen una medida, ¿verdad?, según las capacidades de cada uno y sus deberes y circunstancias. Pero eso de creer, esperar y amar a Dios no tiene medida, ¿verdad? O la medida de amar a Dios es de amarle sin medida, como dice San Agustín, ¿no? Entonces, estamos hablando de las virtudes más divinas, digamos, ¿no?, que nos relacionen directamente con Dios: la fe, la esperanza y la caridad. Y como nos dijo San Pablo, ¿verdad?, la fe es el principio de la justificación, que todo depende de la fe, incluso la caridad. Vamos a ver si la fe no tiene caridad o obras, es una fe muerta. Aunque sigue en el alma, no es una fe viva, ¿no?, que nos justifica.
Pero la fe es el principio, y ahí entonces tenemos que excluir cualquier engaño, digamos, o falsificación de la caridad cristiana, que es a veces hablan nomás de la caridad en el sentido filantrópico, es como la caridad de los masones, van a poner un hospital para los niños, pero no hace nada por amor de Dios, sino por la humanidad. Entonces es un amor natural, en sí es bueno, pero en sí no es, digamos, salutífero, saludable en cuanto a nuestra santificación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido de hacernos más santos o agradar más a Dios. Y entre un acto natural y un acto sobrenatural, pues hay una distancia infinita, ¿verdad? Porque la caridad es lo que hace Dios a través de nosotros. Y para participar en tal acto necesitamos la fe. Para acercarse a Dios es necesario, dice San Pablo, primeramente creer en Él. Entonces necesitamos la fe que luego nos ilumina. Un santo predicador, el padre Federico Faber de Inglaterra, les recomiendo mucho sus libros. De hecho, se tradujeron muchos en castellano ahí en el siglo pasado, que eran tan famosos y tienen tanta doctrina, pero con un insight, digamos, una perspectiva psicológica en cómo es el alma y sus motivos corruptos, digamos. Recuerdo que lo estaba leyendo en el refectorio del seminario mientras comíamos de retiro, y fueron como los cuchillos en el corazón, como explicaba nuestros motivos escondidos, ¿no? De egoísmo, de soberbia, de muy recomendables. Y él dijo, será señal de los últimos tiempos que los de buena voluntad hacen la voluntad del anticristo, porque no tienen la fe. Aquí me refiero a muchos católicos ignorantes de su fe y a lo que les obliga, que votan por candidatos pro aborto, pro sodomita, pues todo lo que ofende a Dios. Y lo hacen de buena voluntad. Recuerdo estar en la capilla de adoración, hay un libro de intenciones. Entonces yo estaba poniendo unas intenciones y leí unas intenciones ya escritas ahí, y una era para que Al Gore fuera el próximo presidente. Sí, Al Gore, que era el vicepresidente de Clinton, ¿no? De la extrema izquierda, que habla de tenemos que bajar la población pues por mitad, y utilizando todos los métodos anticonceptivos, el aborto, del medio ambiente, pero eso es nomás, es un comunismo disfrazado, ¿no? Hay un señor que estaba involucrado en eso, y dice que los comunistas han infiltrado todo ese movimiento del medio ambiente, ¿no? Porque con esos pretextos y una ciencia falsa o conclusiones que nadie más puede comprobar, puede tomar control de todo, ¿verdad? De todo eso de autos, de los ranchos, de todo. Porque todo tiene algo que ver con el medio ambiente, ¿no? Y pueden decir, no, es que por las emisiones y etcétera, entonces tenemos que apoderarnos de todo, ¿verdad? Entonces hasta todos los recursos naturales, ¿verdad? Bajo un gobierno mundial para regular, ¿verdad? El medio ambiente. Y porque inventan muchas cosas, eso de que el ozono está, como dicen, sí, que está ya, pues, desapareciendo. Sí, desapareciendo, no es cierto, ¿no? Entonces, sí, al mismo tiempo que hay menos al norte, hay más al sur. Entonces, nomás son cambios como naturales, ¿no? Y, bueno, pues, se pueden leer, pues, ustedes pueden leer esos artículos, ¿no? Que bueno, los de buena voluntad van a hacer la voluntad del anticristo.
por ignorancia de la fe. ¿Verdad? Entonces sí, pero no basta ser de buena voluntad. ¿Verdad? No somos personas virtuosas si no hacemos todo el esfuerzo también para desarrollar las virtudes intelectuales, según la capacidad de cada uno. Pero todos estamos obligados a estudiar. Y si me dices que no puedes leer, pues puedes escuchar. Puedes ir a misa, escuchar los sermones, programas de la tele, católica, ¿verdad? Y lo que sea, pero todos estamos obligados a estudiar nuestra fe. Ok, entonces estamos hablando ahora entonces de la fe como el principio de justificación, que es un don de Dios. Y la podemos considerar en un sentido objetivo y un sentido subjetivo. Es decir, objetivo como el objeto en que creemos, el contenido de nuestra fe, ¿qué es? ¿Qué es? El contenido de nuestra fe. Es el credo, ¿verdad? El credo de los apóstoles. Es el símbolo o resumen más antiguo de nuestra fe. Pero como ustedes saben, hay la versión breve y la versión más larga. Entonces, ¿qué pasó? La versión larga atribuimos a cuál concilio. Es el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, de Nicea y luego de Constantinopla, ¿no? Entonces, pero eso fue ya en el siglo IV. ¿Qué hicieron, pues? Inventaron más cosas de la fe. Así Dios sigue revelando cosas para nuestra fe católica. Pues no. Entonces, lo que es, como ustedes pueden ver en el credo de los apóstoles, confesamos que hay un solo Señor, el único Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué pasó después de esta profesión? Los herejes, pues siendo como su padre, la serpiente, ¿verdad? El diablo, pues tratan de corromper las cosas, ¿no? Y pervertir la verdad. Entonces dicen, sí, nuestro Señor es Hijo de Dios, y Jesucristo es Hijo de Dios y nuestro Señor, pero hay muchos señores, ¿verdad? Y pues somos también hijos de Dios, como Él mismo dijo. Como dicen los testigos, que son realmente arianos, siguiendo esta herejía inventada en el siglo IV, dicen que sí es hijo de Dios, pero no es Dios hijo. Entonces, ¿qué? A ver, no, entonces, cuando decimos hijo de Dios, y Arrio decía, sí, es el hijo de Dios porque era, pues, la primera criatura, ¿verdad? Hecho por Dios, antes de todos los siglos. A ver. Entonces, para aclarar nuestra fe en contra de esta herejía, que vemos que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, que dice de la divinidad de Jesús. Pues en las Escrituras tenemos al menos el testimonio de que Él es, ¿verdad? Dice, yo y el Padre somos una misma cosa, una sola cosa. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, entonces recibe adoración de Santo Tomás, que exclama, Señor mío y Dios mío. Entonces este pasaje, y en el Evangelio de San Juan, vemos que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Los testigos, pues cambiaron la traducción. Dicen, era un Dios, como si profesaran un politeísmo. Pero ellos dicen, no, es San Miguel Arcángel, realmente, ¿no? Entonces dicen, inventan cosas, cambian las palabras. Porque en el griego no siempre se usa el artículo, como él. Entonces dicen, no, pues no hay artículo, pues es un Dios. Pero en el mismo capítulo se ve que se usa que los que nacen son hijos de Dios, nacen de Dios. ¿De cuál Dios? ¿Un Dios? No. Dios obviamente es el único sentido de la palabra en este contexto, que tampoco tiene el artículo. Entonces, sí, pero no han cambiado esta frase de Santo Tomás, exclama, Señor mío y Dios mío. Más bien dice, no, estaba diciendo Señor mío, y luego hacia arriba, Dios mío. Pues se inventa, ¿no? Entonces cosas.
Pero vemos entonces que es la fe de la Escritura. Y luego vemos que es la fe de todos los mártires. Entonces la Iglesia dice, no, para que se quede claro, cuando decimos Hijo de Dios, decimos engendrado, no creado. No es un hijo creado, ¿no? Sino engendrado de la misma sustancia, consubstancial, que es lo que dice el latín, ¿no? La misma naturaleza se queda con cierta ambigüedad, porque nosotros somos de la misma naturaleza, ¿verdad? Humana, pero no somos una sola sustancia. Entonces, naturaleza se puede entender como la naturaleza particular o la naturaleza común. Pero sustancia, es lo que subsiste, lo que ahí está, ¿no? Entonces, es de la misma sustancia, consubstancial. Y luego, para que no se confundan, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Punto. ¿Ya? Igual el Espíritu Santo, ¿no? Luego hubo herejes diciendo, pero el Espíritu Santo es como la fuerza de Dios. Así dicen los mismos testigos, ¿no? De Jehová, ¿no? Pues, diablo realmente, dan testimonio, pero... Entonces, esos testigos dicen también, no, el Espíritu Santo es como una fuerza, ¿no? Que te empuja a lo que es santo. Pero que vemos en las Sagradas Escrituras, que es el Espíritu Santo que habla por medio de los apóstoles. Una fuerza no habla, ¿verdad? Entonces dice al Señor que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas distintas. Pero mire qué mal habla nuestro Señor en cuanto a la gramática. Se equivocó, ¿no? Válganos Dios, la blasfemia, ¿verdad? Pero en los nombres, ¿verdad? Sería más correcto. Así me diría mi maestra de la primaria. No, pero dice en el nombre, no en los nombres. ¿Se equivocó? No. Más bien el nombre se refiere a la esencia. Y hay una sola esencia divina, pero 3 personas. ¿Verdad? Entonces, y vemos que el Espíritu Santo actúa, ¿verdad? Inspirando, hablando a través de los profetas. Entonces, que Él es enviado del Hijo. Ok, entonces si actúa como persona. Entonces, por eso decimos y creemos en el Espíritu Santo, en la versión breve. Pero luego, en la versión larga, ¿qué decimos? Creemos en el Espíritu Santo, al Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Cuando los griegos, que dijeron nomás del Padre, pero vemos que el Señor, el Hijo, lo envía a los apóstoles y nunca envía a Dios Padre, porque Él es engendrado del Padre, ¿no? Entonces, ya que el Espíritu Santo procede de Él, Él lo puede enviar. Y luego, que con el Padre y con el Hijo recibe la misma adoración y gloria, ¿no? Entonces, recibe adoración. No adoramos a una fuerza, ¿verdad? Sino adoramos a Dios. Ok, entonces ustedes pueden ver que la explicación de la fe no es inventar cosas nuevas, sino explicar y desarrollar lo que ya está contenido, ¿verdad? En luz de, pues, siguiendo por la teología, ¿no? Pensando y especialmente contra las herejías. Y aquí tienen, por ejemplo, al magisterio de la Iglesia de Enrique Denzinger. Enrique Denzinger era nomás el que recogió las citas de todos los concilios ecuménicos y también de los pronunciamientos de los papas. Entonces aquí tienen pues todos los dogmas de nuestra fe. Pero miren que son más de como 2000 páginas, ¿no? Entonces empezamos con un credo. Por eso les digo en las pláticas prebautismales, ¿no? Que no me digan que ya saben todo, porque yo pasé 11 años estudiando el credo. Los 10 mandamientos y los 7 sacramentos y el Padre Nuestro. Porque toda la teología, la suma teológica de Santo Tomás, es no más pues una explicación de lo que está contenido. Podemos hacer las preguntas más especulativas, ¿no? Creemos en los sacramentos, ¿qué es el bautismo? ¿Qué son los efectos del bautismo?
pues la gracia comunica la gracia santificante, también imprime un sello, digamos, un carácter en el alma. ¿Pero dónde? En el intelecto, la voluntad, en el alma, es permanente, permanece en el cielo, en el infierno. ¿Qué? Entonces podemos seguir haciendo preguntas sobre preguntas, ¿no? Y así entonces contra herejías y por el estudio de la fe, la teología, pues vamos explicando más y más nuestra fe. Esa es la fe en el sentido objetivo, ¿verdad? El objeto que creemos. Pero hay un sentido subjetivo, porque es un don que habita, que se infunde en un sujeto, ¿verdad? Que somos nosotros por el bautismo, ¿no? Recibimos la fe. Este niño Renato hoy, a quien bauticé, pues recibió al fin del bautismo una velita, lámpara encendida, que significa su fe, que ahora tiene en su alma. Tiene una luz divina en su alma, que ilumina su intelecto. Aunque él no lo sabe. Pero cuando ya empieza a razonar, pues va a tener la ayuda de esta fe, de esta gracia, de este poder para iluminarlo, ¿no? Entonces ese es el sentido subjetivo. De modo que, aunque uno supiera todo el contenido de la fe, si no tiene ese don de Dios, no tiene la fe. Sabe la fe católica como sabemos la mitología griega, ¿no? Pero sin certeza y sin una afirmación firme, ¿no? Bien. Ok, entonces ya vimos la definición de la fe, definida por el primer concilio vaticano. La fe es una virtud sobrenatural por la que, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la ley natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, al cual no puede engañarse ni engañarnos. Ya vimos que los motivos de la fe son los milagros y profecías, que nos indican con certeza que Dios está hablando, porque solo Dios puede hacer milagros y saber el futuro con certeza. Si Él está hablando, pues tenemos los motivos para creer que Él está hablando, ¿verdad? Entonces eso es la apologética. Eso es como probamos la fe a los no creyentes, a los agnósticos, ateos, ¿no? Hay que estudiarlos bien porque ya vivimos en tiempos otra vez de los paganos, ¿no? Entonces, pero luego creemos en todo lo que Dios dice. Y esos son misterios que superan a la razón, que no podemos probar con la razón después. Así tenemos ahí el milagro de la Eucaristía, ¿no? El Señor primeramente multiplica los panes, probando que Él es Dios. Y luego revela una doctrina que supera todo entendimiento humano, diciendo, yo soy el pan de vida. Y si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tendrás la vida. ¿De qué está hablando? No entienden, ni los apóstoles. Pero San Pedro dice, pero tú, pues eres Dios. Tienes las palabras de la vida eterna. ¿A quién más? Vamos, pues creemos. Pero ayuda a mi incredulidad. Porque yo no entiendo, pero sé que es cierto. Y así es nuestra fe. Decimos creo porque no vemos los misterios. Pero lo decimos con una certeza absoluta. Porque es Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, que lo revela. Bien, entonces, esa es la fe, ¿no? Ya estudiamos en detalle la definición esa, ¿verdad? Y ahora vamos a los pecados contra la fe. Empezamos la última vez también, ¿no? Primeramente, entonces dicen que son 5. El primer pecado contra la fe es la infidelidad o paganismo. Cuando pregunté a mi ahijado cómo se llama, qué quiere decir pagano, y dijo, mi papá dice que un pagano es el que come antes de rezar, que no reza antes de comer. Entonces,
Ok, eso es un pagano en el sentido coloquial, pero el sentido preciso es uno que no es bautizado. Pero si es voluntario, que no quiere creer, que de seguir como pagano es el mayor de los pecados después del odio a Dios. Porque es rechazar a la verdad absoluta, a su cara. Como vemos, si por, obviamente, motivos normalmente de lujuria, de soberbia, si pregunto a jóvenes por qué no creen, hoy en día no me van a decir por qué no están convencidos, tanto porque no quieren creer. No corresponde su estilo de vida. Ama más a la carne y al antro que a la iglesia. Entonces ni quieren ser hijos de las tinieblas, como quiere decir antro, ¿verdad? Una cueva oscura. Entonces que no quieren salir a la luz, porque sus obras son malas, como dice San Juan, ¿no? O por soberbia, ¿no? Como los fariseos. Vieron los milagros y los reconocen, dicen, mira, si corren esas noticias de que Lázaro resucitó, ¿verdad? Por el poder de Jesús, el poder divino, obviamente. Entonces todo el mundo le va a seguir y luego vienen los romanos y nos van a quitar nuestro reino, ¿no? Un reino ya vendido a los romanos. ¿Sí? Qué vergüenza, pero no quieren tener su poder y sufrir y hacer martirio, ¿no? No, mejor quitar a Jesús y seguir con el status quo. Pero vienen sus milagros y lo reconocen, pero dicen, no, pero mejor quedarme con mi poder, ¿no? Entonces la infidelidad. El segundo pecado contra la fe es la herejía. Ok, miren, ¿qué es el motivo de nuestra fe? El motivo de nuestra fe es Dios revelando. Y revelando por medio de la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia, el Señor mismo dijo, ¿no? El que vosotros oye, a mí oye. Y el que vosotros rechaza, a mí rechaza. De modo, si rechazamos al nacer de Cristo, rechazamos a Cristo, rechazamos a Dios Padre, ¿no? Entonces, herejía. Porque hay un solo motivo, y es absolutamente sencillo, simple, digamos, ¿no? Dios revelando. Si entonces yo escojo, por ejemplo, si tomas el libro de Denzinger, ¿no? Viendo cuántos párrafos, puso todo en orden cronológico y con números para cada párrafo. Entonces aquí llega hasta 2349, ¿no? Pronunciamientos de nuestra fe. ¿Okay? Entonces si yo digo, bueno, y no todos son dogmas necesariamente, hay que ver al lenguaje. A veces es una condenación de una sentencia que no se puede enseñar seguramente, ¿no? Hay unos así, ¿no? Que no es una condenación anatema, sino nomás una prohibición de algo. Entonces, pero si digo, eso es lo que dice Trento, ¿no? Del pecado original. Dice que... puedes escoger uno, ¿no? Entonces, de los sacramentos, sobre la justificación. A ver. Entonces, si yo digo los errores de Martín Lutero, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, aquí entonces que las partes, que los tesoros de la iglesia, de donde el Papa da indulgencias, no son los méritos de Cristo y de los santos. Esa sentencia está condenada. Entonces, si yo digo que sí, no son de esos indulgencias al Papa, es una cosa inventada, ¿no? Que hizo el Papa para ganarse dinero, ¿no? No es de Cristo y los santos, no se puede aplicar ese tesoro de mérito. Si yo digo eso, soy, pues, anatema. ¿Qué quiere decir? Pues fuera de la iglesia, ¿no? Excomulgado. Ya no soy miembro de Cristo. Entonces, pero si digo, pues, a mí no me gusta tal
doctrina y realmente no la creo. Pero los demás 2348 sí creo. ¿Soy católico? Soy 99% católico, ¿no? ¿Cómo no? Pues no soy católico, porque he rechazado el motivo, que es uno, y solo. ¿Cuál es el motivo? Porque Dios lo reveló. Porque si niego, aunque sea una sola doctrina definida, ya no acepto a la iglesia como la voz de Cristo. Como dijo el Señor, el que a vosotros rechaza, a mí rechaza. Y he hecho como la norma o regla de mi fe, mi conciencia, mi gusto, mi opinión. Ya no es el magisterio de Cristo. ¿Me explico? Entonces, ya que hay un solo motivo, Dios revelando a través de Cristo y su iglesia, entonces ya no tengo la fe. Si niego un solo dogma de la fe, esa es la herejía. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Y es fácil hoy en día perder la fe. Que es muy de moda decir, pues yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y sí soy católico, pero hay ciertas cosas que no me gustan, ¿no? Y que no creo, ¿no? Eso es ya perder la fe. Mejor decir, yo soy ignorante, no entiendo. Y como dijo San Agustín, 1000 preguntas no igualan a una duda. Podemos tener preguntas, como el niño de 3 años, ¿no? Tiene miles de preguntas para su papá. Pero supone que su papá sabe, por eso sigue preguntando. ¿Pero por qué? Porque hasta llegar a... Porque Dios lo hizo así. ¿Pero por qué lo hizo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces siguen preguntando porque sabe, pues mi papá sabe todo. Entonces quiero saber más. A ver, ¿qué me dice? Así es con Dios Padre. Sabemos que la fe es absolutamente cierta. Pero quiero entender por qué es así. Y eso está bien. Es correcto. Es un deseo natural del alma de entender. El deseo más profundo. Y es de donde nace la teología, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino empieza cada artículo de la Suma Teológica, o cada cuestión, digamos, con dudas en contra de la fe. No porque él estaba dudando, pero quiere poner objeciones, ¿no? Y contestarlas, diciendo, a ver, parece que Dios no existe. Porque si Dios es la bondad infinita, pues no cabe nada más en lo infinito, pero existe el mal. Entonces, si fuera infinito, pues pum, pues ya llena todo el espacio, moralmente hablando, pero existe el mal, ciertamente, ¿verdad? El pecado, entonces parece que Dios no es la bondad infinita, que por ende no existe, porque no maneja todo según su providencia, y hace dudas en contra, ¿no? Pero hacen las mejores dudas, él mismo, ¿no? Anticipando a los errores de los protestantes, ¿no? En cuanto a la fe, la justificación, ¿verdad? Interpretando la Biblia fuera de contexto, como hacen todos los herejes, ¿no? Pero luego lo contestan. Entonces, para que tengan esa confianza de hacer preguntas, ya están contestadas, ¿no? Además hay que leer la Suma Teológica. Y entonces sí podemos hacer preguntas, pero nunca dudar. ¿Me explico? ¿Entienden la diferencia? Entonces, porque haciendo la pregunta sabemos que Dios sabe. Y seguramente los santos ya lo han explicado. Y si no, pues hay una respuesta, nada más tenemos que encontrarla, ¿no? Que explica el porqué de nuestra fe. Pero también hay misterios que simplemente tenemos que creer, ¿no? Y aceptar. Y la herejía, la apostasía, el tercer pecado en contra de la fe, es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo. Entonces aquí hay, pues creciendo cada día, más y más herejes. Generalmente son católicos divorciados y que viven otra vez en su segundo matrimonio, viven en pecado mortal
y no son por motivos intelectuales, pero quieren a Cristo y sentirse bien de conciencia y seguir en su segundo matrimonio, ¿no? Entonces, eso es un hereje. Si va a la iglesia protestante para profesar otra fe cristiana que no es de la iglesia, ¿no? Porque la fe protestante es como tú quieres. Hay más de 60,000 sectas protestantes y sigue creciendo, porque cada día se dividen en otros grupos. Y puedes entre esos 60,000 encontrar el grupo que tú quieres. Si quieres ser protestante y pro aborto, pro sodomía, hay muchos grupos así. Si quieres ser, conozco es parte del equipo del consejo en su iglesia presbiteriana. Y es el doctor, o más bien asesino, que hace abortos en el hospital. Pero es no solo miembro, sino del consejo presbiteriano, ¿no? de su iglesia protestante. Hay obispas lesbianas, ¿verdad? Ese obispo de los anglicanos es pues un sodomita, ¿no? Entonces, hay casos así, ¿no? Entonces, como tú quieres. Si no hay magisterio, interpreta la Biblia como tú quieres. Si no estás de acuerdo con Pablo, pues no eres un pablista, eres un cristiano. Yo soy de Cristo. Pero Cristo según lo que dijo realmente, porque hubo cosas que pusieron en su boca, ¿no? En los evangelios que realmente no dijo. Eso de la pureza de corazón, no, eso fue, quién sabe, pero lo esencial es amar a sí mismo, ¿verdad? Y ser bueno y tranquilo. Si quieres un Jesús así, bueno, pues quita las páginas que no quieras, los libros que no quieras. ¿Por qué? ¿Quién nos dio la Biblia así? La Iglesia Católica. Y si no creemos en ella, bueno, tampoco en su Biblia, ¿verdad? O la Biblia como tú quieres, ¿verdad? Esa es la herejía, ¿no? Entonces, pero apostasía es rechazar todo. Es decir, ya no creo nada en Jesús, en su iglesia, en el cristianismo, nada. Ya soy budista. Y Cristo era un buen filósofo, tal vez, pero no soy cristiano. Soy budista, soy ahora musulmán, soy judío, soy lo que quieres, pero si abandonas completamente a la fe cristiana, ya eres apóstata. Y eso vemos pasando también en España, ¿no? En contra del Papa, los que estaban en contra, así recomendaron que se borrara su nombre del registro bautismal, como para deshacer el bautismo. No decir que soy bautizado, soy cristiano, pero no vivo como uno, Entonces eso quiero confesarme antes de morir, pero entre tanto soy como pagano. Pero creo, pero nomás no lo practico. Eso puede ser nomás un católico flojo, ¿no? Que vive en pecado mortal. Pero si dicen, no, pues no quiero ser cristiano, me voy a desbautizar. Y luego por ritos paganos, como hizo Julián Apóstata, y luego creo que se bautizó en la sangre de puercos o algo así para deshacer su bautismo, y luego fue a la iglesia de la bautismal para decirles que borren mi nombre de ahí, que no quiero nada que ver, ¿no? Ok, es apóstata, ¿no? Y dice San Pablo, ese es signo de los últimos tiempos, la gran apostasía. No solamente de católicos flojos, sino católicos que ya rechazan totalmente la fe cristiana. A nivel nacional, dice San Pablo, es la señal del anticristo en los últimos tiempos, y que vemos en España, en Francia. Aquí somos católicos flojos, todavía seguimos como 90%, pero 10% en misa cada domingo. Pero la procesión de la Virgen de Zapopan, pues ya sale mitad de la ciudad, ¿no? Procesión. Y todos somos guadalupanos, o la Virgen de Zapopan. Pero entonces es un momento crítico, ¿no? Porque todavía escuchan, todavía hay chance, ¿no?
Pero si voy a Francia, si voy a España, puede ser que me ataquen, ¿verdad? Que me escupan. Así pasa con nuestros padres a veces, andando de sotana, ¿no? En España los llaman cuervos, ¿no? Ya se echan piedras a carros si ven a uno. En unos lugares en Francia, pues un padre dijo que unos pasaran a escupieran. Entonces, eso es la apostasía, ¿no? Eso no es un católico flojo, es un anticatólico, ¿no? Que está preparando el camino para el anticristo. ¿Okay? Entonces, la apostasía. Luego sigue la blasfemia, sobre todo la que va contra el Espíritu Santo, un gravísimo pecado, ¿no? Y cuando hablamos de los pecados en contra del Espíritu Santo que no se pueden perdonar, ¿a qué nos referimos? Como explica el Catecismo, se refiere como el Espíritu Santo fue enviado para santificarnos, ¿verdad? El dador de la vida espiritual, y para convencer al mundo de sus pecados, ¿no? Como dice San Juan, convencer o convicción de remordimiento, ¿no? Como predican los apóstoles. En todos los primeros sermones dice San Pedro, ¿no? A los judíos, han rechazado al Mesías, han crucificado al autor de la vida y se arrepienten. Entonces les anuncia su pecado, su crimen de deicidio, y se arrepienten porque el Espíritu Santo está iluminando su corazón y haciéndolos ver su pecado. Ese es el primer paso en el Evangelio, ¿no? Porque tenemos siempre esos métodos del Evangelio light, ¿no? Entonces, pues, es que el cristianismo es muy bonito, como te ayuda en tu vida humana, siempre con motivos de humanismo, ¿no? Pero nunca empezamos como San Juan Bautista o nuestro Señor, ¿no? Ser arrepentidos y hacer penitencia y creer en el Evangelio. Arrepentidos, así empieza el Evangelio, ¿no? Con confianza en el Espíritu Santo y no en nuestro argumento humano. Bueno, depende de cada circunstancias, a veces de cómo es la persona y qué prejuicios tiene. Obviamente en el apostolado tenemos que ir así paso por paso, tomando en cuenta que entienden ya sus prejuicios, etc., ¿no? Pero por fin hay que convencerles de su pecado. Porque si no, pues no es una conversión, ¿verdad? Entonces, sí, así empieza el Evangelio, ¿no? Entonces, la blasfemia, bueno, los pecados en contra del Espíritu Santo son los pecados que cierran la puerta al Espíritu Santo, a saber, a sus movimientos o tácticas, digamos, de hacernos arrepentir, convencernos de que sí estamos en pecado, que sí lo que estoy haciendo está mal. O de que, bueno, aunque sea mal, pues luego voy a recibir el perdón, no importa. Esos son los pecados de presunción, ¿verdad? O de dureza de corazón, la malicia, ¿verdad? La soberbia. El único caso que tuve de moribundos, ¿no? Voy cada 24 del mes, ¿no? Con sangre en los hospitales. Y el único caso, bueno, si es un hombre lujurioso, ya se arrepiente, ¿no? Y funciona esas partes, ¿no? Ya está, pues ya va a morir, ¿qué? No tiene apegos a la lujuria, todo su cuerpo duele y ya ni le sirve, fácilmente se desapega, ¿no? En ese momento, pero la soberbia, no, tan fácil, ¿no? Y ese señor, y le pregunté, ¿cuándo te confesaste la última vez? Hijo, ¿no? No, pues, no me confieso, yo me confieso con Dios. A veces ignorante. Mira, el Señor dice, ¿no? Los apóstoles, recibir al Espíritu Santo, cuyos pecados les perdonares, les serán perdonados, y cuyos pecados les retuvieres, les serán retenidos. Entonces, son los apóstoles que tienen ese poder a perdonar o retener. Entonces, yo soy de los apóstoles, pues. Entonces, por el orden sacerdotal
Entonces, ¿entiendes? Y la iglesia lo definió así, ¿no? Si no lo sabías. No, la iglesia dice muchas cosas, pero no, yo creo en un Dios que es más grande que eso, que derrama su perdón sobre todos como quiere. Bueno, pero mira, pues estás inventando otro Dios, ¿no? Es Dios que pone las condiciones para nosotros. No podemos escoger, ¿verdad? Inventar requisitos, ¿no? Es Dios que nos habla, ¿no? ¿Tú crees en la Biblia? Sí, pero también es un libro humano que tiene a veces sus errores o eso. Entonces, a ver, por fin pues te vas a condenar, ¿eh? Porque si rechazas a la iglesia, rechazas a Jesús, así lo dice, ¿no? Es el último chance, ¿no? Yo te visito de parte de una amiga que me pidió que te visitara. Tal vez tengas un día más. ¿Quieres el perdón o no? ¿Quieres jugar con la fe y decir, tal vez Dios es así, tal vez no sé? Bueno, yo te digo, y hizo milagros para comprobarlo. Entonces, ahora bien, es el último chance. Que mire, porque así no eres católico. No. Por no ser humilde. No. Yo soy católico, pero soy orgulloso. Un católico orgulloso. Entonces, y le regañó fuertemente nomás. Y lo dejé así. No hubo nada más que podía hacer ante ese soberbia. ¿Verdad? Tanta confianza en su opinión. En contra de lo que dicen los santos. Lo que hizo el Señor por sus milagros. No, es que yo creo. ¿Tú te vas a juzgar a ti mismo? No. Vas a morir. Vas a estar ante Dios para ser juzgado, ¿no? Buena suerte. Que lo pases bien. Pero no podía hacer nada, ¿no? Por la soberbia, ¿no? Todos los demás se arrepienten de sus pecados, ¿no? Aunque hubo un caso de codicia tan tremenda, que era un rey sumamente mundano, pero tan codicioso, que ni podía aceptar su muerte, ¿no? ¿Cómo me voy a apartar de mis bienes? No, tráemelos. Pon todo mi oro sobre mi cama, por favor. Así que, qué ridículo, ¿no? Qué tonto. Pero tanta codicia que ni en ese momento de la muerte podía desapegarse. No, más bien, tráeme todo mi dinero. Para que muere con ello. Pero no trajo ningún centavo de la vida venidera, ¿no? Pero generalmente la codicia también se quita. Es más la soberbia tras la codicia, ¿no? Que yo tengo mucho y eso me hace una persona muy especial, ¿eh? Entonces, que los demás me respeten. Pero igual, pues, todos ahí en San Javier de Colima, la iglesia, pues donde se van a misa los domingos a las 10, en las criptas, todos son iguales en su cajita de cenizas. ¿Quién es más especial? Oh, pero se da el apellido. Sí, pero es igual de ceniza. Entonces somos lo que somos ante Dios y nada más, ¿no? Entonces, pero los pecados que no se pueden perdonar no es porque dijo una blasfemia tan fea que Dios dice, no, pues ya te dejo. Si se arrepiente, se puede, ¿verdad? Pero si es una blasfemia, pero la blasfemia normalmente es porque sabemos, ¿no? No son nomás las palabrotas que salen por, digo una mala palabra. Y en otras culturas, como en España, ¿no? Tienen palabras como hostia, o sagrario, cáliz, que son malas palabras, ¿no? Eso es seguramente costumbre masónica, ¿no? Igual los franceses, canadienses, dicen cosas así, ¿no? Y en los Estados Unidos, en inglés, dicen el nombre de Jesucristo como mala palabra, ¿no? Si estás enojado o algo y lo gritas, pero sin reverencia, sin respeto, pues igual como no tenemos una alma católica ahí, hace decir el nombre de Dios, así es, tu mamá te castiga, es pecado, ¿no? Si dices, ay Dios, cuando están aprendiendo inglés, a veces dicen así de sus almas hispanas y católicas, oh my God, mi mamá me hubiera corregido y castigado, ¿no? No dices, no puedes decir God así, ¿no?
nada más como una exclamación. Aquí sí, pero lo decimos con reverencia, ojalá, ¿no? Es probablemente como una invocación. ¡Ay, Dios mío! Ayúdame. Pero si lo decimos nomás sin pensar, sin reverencia, ese es un uso, digamos, en vano, ¿no? En novela. Sí. Entonces, bien, entonces la blasfemia, pero son más bien esos pecados que cierran la puerta, la presunción, es decir, sí son pecados, pero no, al fin de mi vida puede ser la trampa de Dios, ¿no? Ganarle por una confesión y no, pues inconsciente mejor, ¿no? Para que me pongan los óleos y sin tener que decir todos mis pecados, porque así me dijo el Padre que los óleos borran los pecados también. Pero si no estás arrepentido, no recibes nada de perdón. Cada absolución sacramental es condicional. Y especialmente esos casos de los inconscientes, a ponerle los santos óleos, es si saben, si están arrepentidos. ¿O qué fue la última disposición cuando estaban conscientes? Tengo que preguntar, ¿no? En un caso, pues tan bonito, una señora era protestante por mucho tiempo, pero por seguir a su marido. No era tan convencida, pero bueno, para la paz de la familia voy a seguir a mi marido y andaba en la iglesia protestante por años y años y años. Pero cuando estaba moribunda, estaba con, pues su hija le había preguntado, mamá, ¿quieres que te visite al sacerdote, no? Pues sí, sería bueno. Como nunca creí en el protestantismo, dijo, sí, una gracia del Espíritu Santo, ¿no? Sí, yo quiero que un sacerdote me visite. Cuando yo llegué, pues estaba inconsciente. Y si hubiera estado consciente, pues hubiera tenido yo preguntarle, bueno, entonces tú renuncias a esa herejía, crees en lo que dice la iglesia, pues explicándole los motivos y todo, y si me dice sí, bueno, le doy la solución, levanto la excomunión. Pero en este caso no tenía nada más, ¿no? Y me dijo, es que era protestante. ¿Cómo? Pero no dio ninguna indicación. Pues sí, porque una vez le pregunté, ¿no? Mamá, ¿quieres que al fin pues venga un sacerdote? Y dijo, sí. Con eso al menos tengo una pequeña apertura para entrar, ¿no? Y Dios sabe, y Dios es el juez. Pero con eso podía darle los sacramentos, ¿no? Entonces eso es, pero porque no había blasfemado, ¿no? En contra del Espíritu Santo. Y el último pecado en contra de la fe es la ceguera del corazón y embotamiento de los sentidos, que proceden sobre todo de los pecados de la carne y se oponen al don de entendimiento. Lo que mencioné en el sermón pasado de la sabiduría, ¿no? Los que ceguera del corazón, que yo no creo porque no quiero creer. El hombre carnal no puede razonar, nomás razona para cómo conseguir su placer carnal, pero es incapaz de captar cosas espirituales, ¿no? Porque vive según la carne, vive como pues ahogado, ¿no? Entonces en la carne, ¿no? Y sus placeres. Y por eso, ¿no? Es estar en el centro, ¿no? Donde hay tantos sodomitas y gente perversa, cómo se burlan muchas veces, ¿no? De mí, de ver las sotánicas, pobrecito, son como bobos, ¿no? La bufonería, son tontos, son como animales. Y al ver las cosas espirituales nomás se ríen y se burlan, porque no pueden captar ni apreciar nada de lo espiritual, porque viven nomás según la carne, ¿no? Pues hay niveles, ¿no? O grados de descendencia, digamos, ¿no? De decadencia, pero por fin llegan a esta ceguera del corazón. Como dice San Pablo, de la homosexualidad, ¿no? Dice, los que lo practican, Dios les entrega a un réprobo sentir. Si lo leemos aquí entonces de la carta de San Pablo a los romanos.
dice, es el primer capítulo a los Romanos, y dice San Pablo, más bien dice Dios, porque es palabra de Dios, a través de San Pablo. Dice, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables los paganos. Está hablando de los paganos romanos. Son inexcusables, ¿no? De no conocer a Dios, de no practicar la ley natural, porque está visible en la creación, de donde sacamos las pruebas para la existencia de Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Hartándose de sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Está hablando de un paganismo, como nuestro paganismo hoy en día, ¿no? Ya no creen en Dios, ya piensan que saben todo, y ya se vuelven tontos, creyendo en piedras y joyas y pues calcomanías, cosas ridículas, ¿no? Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando al uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieran a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Palabra de Dios. Entonces, está hablando, pueden imaginar un mundo así, pagano, que no reconocen a Dios, que lo rechazan y que luego siguen. Pues entonces, si rechazamos a Dios como autor de la naturaleza, como un pagano sincero, como reconoció Aristóteles o Platón, si hay un solo Dios que creó al mundo, ¿verdad? Eso se puede probar por las cosas visibles, que no tienen que existir. Si existen es porque Dios, que es la existencia misma, ¿no? El ser infinito absoluto, pues los creó. Y vamos a seguir la naturaleza, a lo menos, hombre, mujer, que es más natural y entendible que eso, ¿no? ¿No? Pero si se ponen en contra el autor de la naturaleza, se ponen en contra de su propia naturaleza, y luego llegan a hacer cosas innaturales, perversas, y deshacen toda la virtud en su alma, ¿no? Mentirosos, todo lo que describe San Pablo, ¿no? Esos
Y como mencioné, es como castigo, ¿no? Por sus pecados carnales. Bien, entonces ahí terminamos entonces eso de los pecados en contra de la fe. Y luego seguimos en la próxima plática sobre eso del crecimiento en la fe. ¿Cómo crecer en la fe? Creemos la fe, podemos estudiar más, pero también podemos tener una afirmación más firme, más pronta, ¿verdad? Y con una penetración de los misterios más sabrosa, ¿no? Eso es la próxima clase. Gracias. 1 hora. Es que lo suben a Valora Radio.